amigos y amigas, bienvenidos al módulo 4. En esta clase veremos cómo importar archivos de Photoshop al After Effects y vamos a ver los beneficios de trabajar con archivos de Photoshop. Así que empecemos. Bien, primero que nada vamos a ir a nuestro archivo de Photoshop que vamos a importar para mostrarles algunas características y cómo está conformado este archivo. Bien, vamos a ver que tenemos varias capas, ¿ok? Nuestra capa de fondo, la capa de la captura que tenemos de la chica en la playa. Tenemos una capa también que es de texto, ¿ok? Si ven, este texto es editable. Lo puedo editar. Como ven también aquí tiene un efecto de sombra paralela, que es lo que hace que se despegue un poquito del fondo, ¿ok? Tenemos una línea que es como un subrayado del texto, tenemos el loguito y tenemos una viñeta y unos filtros también. Genial. Voy a darle control S para salvarlo y vamos a ir al After Effects. Genial. La manera de importar un archivo de Photoshop es muy similar a importar un archivo PNG o Illustrator, como hemos visto en clases anteriores. Entonces simplemente aquí le damos doble clic y vamos a buscar el archivo que queremos importar, este de Photoshop. Entonces fíjense, aquí en Import As, de igual manera tenemos que poner Composition Retain Layer Sizes o composición reteniendo el tamaño de las capas. Genial. Le damos un clic, nos fijamos que no esté seleccionado, esto es Photoshop Sequence y listo, vamos a darle importar. Aquí vamos a tener una segunda oportunidad para cambiar el tipo de importación que vamos a elegir. Bien, si se fijan acá tenemos las mismas opciones que nos aparecían antes. Footage, Composition o Composition Retain Layer Sizes. Vamos a dejarle en esta y vamos a darle Editable Layer Styles, ¿ok? Le damos a OK. Y si se fijan aquí, se importó todas las capas que teníamos adentro del Photoshop e hizo una composición, ¿ok? Vamos a darle doble clic para abrirla. Bien, entonces veamos cómo se importó este archivo de Photoshop dentro del After Effects. Vamos a ver que tenemos la capa de background, ¿ok? Tenemos la capa 1, que es la capa de la captura, ¿ok? De la chica en la playa. Tenemos el texto, tenemos la línea, tenemos el logo, tenemos la viñeta y tenemos los filtros, ¿ok? Los filtros con forma como de mancha. Genial. Vamos a analizar elemento por elemento. Bueno, la capa 1, el fondo, es la captura de la chica en la playa, ¿ok? Path interior, si vemos, también se importó como una capa, ¿ok? Del Photoshop. Si se fijan este iconito, es el icono de Photoshop así en chiquito, ¿ok? En tamaño pequeño. Bien, este texto vamos a poner una resolución completa. Si se fijan acá, podemos trabajar en diferentes resoluciones, ¿ok? Esto no afecta el tamaño o la resolución del video final, sino que es solamente una opción de previsualización, ¿ok? Si se fijan, si pongo en full, se ve todo nítido, ¿ok? Entonces, esta capa de texto, si se fijan, va a mantener todos los efectos que tenía. Por ejemplo, en este caso, Layer Styles o estilos de capa, van a ver que tiene el Drop Shadow o la sombra paralela, ¿ok? Si la quitamos y la ponemos, van a ver que es el mismo efecto que tenía en Photoshop, que es el que separa un poquito del fondo. Entonces, esta es una buena característica a la hora de trabajar con un archivo de Photoshop, que todos los efectos que incluyamos o que pongamos en una capa de Photoshop se van a importar en el After Effects también, ¿ok? O sea, va a mantener todos los efectos que le pongamos en el archivo de Photoshop. También, así como la sombra paralela, ¿ok? Así como los estilos de la capa, también se van a importar los tipos de fusión de las capas. Vamos a devolvernos al archivo de Photoshop. Si se fijan, esta viñeta en lugar de normal está puesta como superponer, ¿ok?
Y si se fijan aquí en el After Effects, la viñeta tiene el overlay, ¿ok? Que es el mismo efecto de superponer. Solo recuerden que yo tengo aquí el After Effects en inglés. Bien, entonces cuando importemos un archivo de Photoshop se va a mantener el mismo estilo de fusión que tenía esta capa en el Photoshop. Genial. Y vamos a ver el filtros de mancha. Si se fijan, filtros de mancha tiene un icono de composición. Esto es porque todas las carpetas que nosotros tengamos aquí en el Photoshop, a la hora de importarlo en el After Effects, él automáticamente los convierte en una composición. Entonces aquí ya nos podemos meter dentro de esa composición y vamos a ver únicamente los filtros que tenía dentro de esta composición o las capas que tenía en este caso, ¿ok? Si se fijan, estas capas o estas manchas se ven muy oscuras aquí. Esto también pasa porque a la hora de importar archivos de Photoshop se importa también la opacidad, ¿ok? Si se fijan, la opacidad aquí está en un 14%. Vamos al archivo de Photoshop y si nos paramos aquí en filtros manchas, vamos a ver que la opacidad está en un 14%. Entonces el After Effects también toma en cuenta la opacidad que tiene la capa en el archivo de Photoshop. Bien, y vamos a ver que aquí también tiene el modo de fusión, Color Dodge, ¿ok? Que en Photoshop está como sobreexponer color. Otra de las ventajas de trabajar con archivos de Photoshop es que, por ejemplo, las capas de texto las podemos convertir en capas editables. Si se fijan aquí, si le doy doble clic, no la puedo editar de ninguna manera, ¿ok? Vamos a devolvernos a la composición de Photoshop importar. Entonces, para convertir una capa de texto de Photoshop a capa editable aquí en After Effects, simplemente le damos clic derecho, Create o crear y Convert to Editable Text o convertir a texto editable. Le damos clic y ya tenemos el texto en After Effects editable. Entonces supongamos que yo aquí quería poner esto en mayúscula, ya lo tenemos editable. Otra de las ventajas de esto es que, por ejemplo, si se fijan aquí en la capa de texto, automáticamente se cliquea o se marca este puntito con varias rayitas. Esto es el rasterizador continuo. Esto lo que va a hacer es que por más que agrandemos nuestra capa, esta siempre se va a ver bien definida. Vamos a hacer el ejemplo. Voy a agarrar mi herramienta de texto, voy a poner el anchor point en el medio. Recuerden que aquí yo agarré un atajo, ¿ok? El anchor point, la herramienta de anchor point se puede seleccionar automáticamente con la letra Y, ¿ok? Entonces, la herramienta de selección se puede seleccionar automáticamente con la letra B, B corta. Entonces yo puedo cambiar entre mi herramienta de selección y mi herramienta de anchor point, ¿ok? Solamente apretando la B y la Y en el teclado. Entonces recuerden que para hacer esto dejamos apretado control, ¿ok? Y vamos arrastrando el anchor point hasta que se ancle en el medio de la capa. La llevamos hacia el medio y van a ver que por más que yo agrande esta capa, siempre se va a ver bien definida. Aprendamos algo. Esta capa nosotros le podemos cambiar la escala tanto aquí en la propiedad de escala, ¿ok? Como aquí podemos agarrarla por una de las esquinitas, bien, y podemos escalarla a nuestro gusto, bien. Un error muy común es escalar esto y que quede desproporcionado, ¿ok? Van a ver que la letra así no se ve muy bien. Voy a darle control Z. Entonces, una técnica para conservar tanto la altura como la anchura del texto de la capa es apretar en una de las esquinas y dejar apretada la tecla Shift en tu teclado. ¿Ves? Entonces, por más que tú muevas hacia arriba o hacia los lados, este va a mantener su proporción, tanto en X como en Y. Entonces, veamos que aquí, por más que lo escalamos, los bordes de nuestra letra
siempre van a estar nítidos, ¿ok? Cosa contrario que no pasa, por ejemplo, con la capa de logo. Vamos a escalarlo aquí, aprieto S para sacar mi propiedad de escala. Y si se fijan, si lo escalo, ya se empieza a ver de manera que no está en una resolución completa, ¿ok? Fíjense los bordes que tiene el logo y fíjense los bordes de la letra, ¿ok? Esta es una ventaja también de trabajar con estos textos directamente en Photoshop, que podemos convertirlos acá en textos editables y podemos reescalarlos al tamaño que nosotros queramos sin perder la calidad. Y esto es todo por hoy, amigos. Nos vemos en la próxima clase. ¡Vámonos!